Bienvenidos a un nuevo ciclo del Círculo Bastiat, que en esta ocasión va a ser fundamentalmente filosófico. Y voy a analizar a partir de mi primer libro de 1986, Libertad, Esencia y Existencia, ¿por qué los seres humanos somos libres? A ver, a los liberales por lo general nos preocupa el tema de las condiciones que tienen que cumplirse en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, para poder ejercitar la libertad. Pero pocas veces nos preguntamos cómo estamos, vamos a decirlo así, constituidos los seres humanos para poder ser libres. ¿En qué consiste esa libertad? Y a ver, la libertad consiste, en primer lugar, en esta capacidad que tenemos las personas para decidir y elegir, y sobre todo para decidirnos y elegirnos. Ese es el punto de partida del ejercicio de la libertad. Esta facultad para decidir y elegir, que antes que otra cosa es un hecho, que antes que otra cosa es una experiencia, porque todos, sobre todo a partir de cierta edad, tenemos esa experiencia de la decisión y la elección. Y déjenme ponerles un ejemplo cotidiano. Suena el despertador a las 6 de la mañana. La primera decisión del día, ¿me levanto o no me levanto? Y esa es una experiencia. La última decisión del día, son las 12 de la noche y yo sigo picadísimo leyendo una novela y tengo que decidir si cierro el libro, apago la luz y me acuesto, o si sigo leyendo. Vivir para el ser humano es una serie constante de decisiones y elecciones. Y una de dos, o decidimos y elegimos nosotros, o alguien tendrá que decidir y elegir por nosotros, como sucede, vamos a decirlo así, en los extremos de la vida. A ver, al niño recién nacido, alguien decide y elige por él. Y el ancianito a punto de morir, pues muy probablemente también alguien decida y elija por él. Pero alejándonos de los extremos de la vida, vivir significa para los seres humanos una serie de decisiones y elecciones a partir de las cuales, pues vamos a decirlo así, vamos forjando nuestra vida y sobre todo vamos forjando nuestro propio destino, porque cada una de las decisiones y elecciones que tomamos en el presente tendrá un efecto en el futuro, y a eso le podríamos llamar, aunque no es estrictamente correcto hacerlo así, el destino. Entonces, a los liberales por lo general nos importa mucho cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales que tienen que cumplirse para poder ejercer la libertad. Y hoy quiero dar un paso hacia atrás y preguntarnos por qué somos libres las personas. ¿Por qué somos libres las personas? Y para ello, insisto, me voy a remitir al que fue mi primer libro, ¿sí? Publicado, déjenme revisar porque luego ya se me van los años, en 1988. En 1988, cuyo título es Libertad, Esencia y Existencia, y cuyo valor principal, me atrevo a decirlo así, es el prólogo que en su momento me hizo favor de escribir el doctor Carlos Llano. Pero a ver, ¿cómo comienzo yo mi libro en la introducción? Digo, la libertad, entendida a la manera de Aristóteles, como la facultad que tiene el hombre de ser causa de sí mismo, o dicho de una manera más sencilla, como el poder que poseemos las personas para decidir y elegir, y para decidirnos y elegirnos. Eso es de entrada la libertad, esta facultad que tenemos las personas para decidir y elegir, para decidirnos y elegirnos. Y esa es la razón por la cual, ¿sí?, los combates en contra de la libertad siempre están dirigidos al ejercicio de la misma, ¿sí? Y ese es donde surge el problema. Porque, a ver, alguien, por ejemplo, un dictador, o algo, por ejemplo, una ley, me puede prohibir determinadas conductas. Pero yo sigo teniendo esa capacidad, esa facultad, para decidir si las realizo o no.
Entonces, lo único que el poder, que puede ser, insisto, el de un dictador o el de una ley, puede hacer, es prohibir el ejercicio de la libertad. Pero no puede eliminar la libertad de las personas, que consiste en esta facultad para decidir y elegir. Y un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo lo tenemos, por ejemplo, en las prohibiciones para el consumo de drogas. A ver, a lo más a lo que puede llegar el gobierno es a prohibir el consumo de drogas, pero no puede eliminar la capacidad de las personas para decidir si consumen o no consumen drogas. Drogas que, cuando ya se han vuelto un vicio, limitan de manera muy importante esa facultad para decidir y elegir, consistiendo en ello lo que yo llamo, vamos a decirlo así, la dimensión ética de los vicios. Porque, a ver, ¿cuál es la dimensión ética de los vicios? El que existe algo, por ejemplo, un cigarro, que domina a alguien. Ya no puedo dejar de fumar. Eso quiere decir que hay algo, el cigarro, que me domina a mí, que soy una persona, y eso, pues vamos a decirlo así, va en contra del orden natural de las cosas. Porque el orden natural de las cosas implica que nosotros, las personas, precisamente porque somos libres, porque tenemos la facultad para decidir y elegir, dominemos a las cosas. Pero en el momento en el cual una cosa, por ejemplo, un cigarro, una copa de alcohol o lo que fuera, domina a la persona, se ha, vamos a decirlo así, trastocado el orden natural, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener muy claro es que a lo más a lo que pueden llegar los gobiernos es a prohibir el ejercicio de la libertad, pero no a eliminar esa facultad, esa capacidad, ese poder, llamémosle así, que tenemos las personas para decidir y elegir. Entonces, volviendo a la introducción y citando a Aristóteles, la libertad, entendida a la manera de Aristóteles como la facultad que tiene el hombre de ser causa de sí mismo, o dicho de una manera más sencilla, como el poder que tenemos las personas para decidir y elegir, y para decidirnos y elegirnos. Y esto es una realidad. Esto forma parte del ser humano. Esto forma parte del ser humano, ¿sí? Ahora, a lo largo de la historia ha habido posturas filosóficas que niegan esta capacidad de las personas para decidir y elegir, y que afirman que si creemos tener esa capacidad, esa creencia es falsa, porque estamos total y absolutamente predeterminados, ¿sí? Ahora, una cosa es esta capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir, y otra cosa, el ejercicio de la libertad, y vamos a decirlo así, los distintos tipos de ejercicio de la libertad que tenemos las personas. Por ejemplo, al hablar de libertad, podemos referirnos a la libertad física, a la capacidad que tenemos para movernos porque no estamos encadenados a un lugar, a la libertad moral, que ya veremos en qué consiste, a la libertad legal, que consiste precisamente en que no haya leyes que prohíban conductas que no deberían de prohibir, lo cual nos lleva a una pregunta muy interesante que ya tocaremos en alguna otra sesión: ¿qué es lo que las leyes deben prohibir? ¿Cuáles son las conductas que las leyes deben prohibir y que la autoridad debe sancionar? Por ejemplo, podemos hablar también de la libertad psíquica, ¿sí? ¿Cuáles son, vamos a decirlo así, los estados psíquicos que pueden limitar el ejercicio de la libertad? Por ejemplo, el miedo. Una persona paralizada por el miedo, pues no se puede mover, ¿sí? Ha visto disminuida de manera considerable su libertad. Podemos entender el término libertad, ¿sí?, empleado en cada una de las expresiones anteriores, libertad física, libertad moral, libertad legal, libertad psíquica, como un concepto equivalente al de independencia, al de soltura, al de disponibilidad, al de autonomía. Y podemos utilizar el término para referirnos también, por ejemplo, a la libertad de conciencia,
a la libertad civil, a la libertad de expresión y de prensa, o entendiendo el término como a cada quien le plazca o convenga en pleno ejercicio de su libertad. A ver, lo primero que hay que decir es que más allá de esta facultad que tenemos las personas para decidir elegir, los campos del ejercicio de la libertad son amplísimos. Está el campo económico, está el campo político, está el campo social, está muy importante el campo religioso y muchísimos otros. Prácticamente en todos los campos de la acción humana lo que está en juego es precisamente la libertad. Y esto quiere decir que la libertad se presenta a nuestra reflexión de una manera multifacética, que tiene que ver con cada uno de los campos de la conducta humana donde ejercemos nuestra libertad. Y si la libertad se presenta a nuestra reflexión de una manera multifacética, de ahí viene la complejidad para analizarla, pero también el reto que ello implica y la satisfacción de esclarecer en algo el problema si nos hemos realmente aproximado a la verdad, Y concluyo la introducción de mi libro diciendo: el presente ensayo, este libro cuyo título es Libertad, Esencia y Existencia, pretende analizar en una primera aproximación el problema de la esencia de la libertad humana, así como, en un segundo momento, el problema de la libertad existencial, las maneras de ejercer la libertad del hombre, y aquí escribí porque en su momento esto es lo que procedía, del siglo XX. Recordemos que este libro se publicó en pleno siglo XX, en 1888. Esencia inmutable, porque esa capacidad que tenemos las personas para decidir y elegir es inmutable, y existencia siempre cambiante de la libertad, dependiendo de las, vamos a decirlo así, condiciones existenciales de cada quien. Entonces, lo que vamos a hacer en estas próximas sesiones de este ciclo del Círculo Bastiat es analizar primero la esencia de la libertad, comenzando por las dos posturas prácticamente antitéticas que se han presentado con relación a la libertad. Por una parte, todas las posturas deterministas que niegan la libertad del ser humano, y como antítesis de las mismas, las posturas que podríamos llamar libertistas. Aquí nunca encontré la palabra correcta porque no son liberales, obviamente, tampoco son libertinas, y la palabra que yo encontré pues es precisamente esta de las posturas del libertismo. Entonces, por un lado, las posturas deterministas que niegan la libertad, y las posturas propias del libertismo que convierten a la libertad en una omnipotencia. Y este es también un exceso, ¿sí? Porque si las posturas deterministas pecan por defecto, las posturas libertistas, así les llamo yo, pecan por exceso. Y este es un problema si confundimos la libertad del ser humano con la omnipotencia. Porque como no somos omnipotentes, al darnos cuenta que no somos omnipotentes, y si cometimos el error de identificar a la libertad con la omnipotencia, pues concluimos que tampoco somos libres, y entonces caemos en el campo de los determinismos. Pues estos son los temas que vamos a tocar en las próximas sesiones de este ciclo del Círculo Bastiat. En el próximo vamos a ver, aunque sea muy brevemente, porque el tema da para hacer todo un curso, un seminario en alguna facultad de filosofía para todo un semestre, vamos a tocar el tema de las posturas deterministas, y en la próxima, la que será la tercera sesión de este ciclo, vamos a tocar el tema de las posturas libertistas, llamémosle así, para en la cuarta tratar de ubicar correctamente a la libertad entre estos dos extremos, uno que peca por defecto, el del determinismo, y otro que peca por exceso, el del libertismo. Pues hasta aquí esta introducción a este nuevo ciclo del Círculo Bastiat, y nos vemos en el próximo.